El gobierno mexicano lleva años prometiendo que esta vez sí va a acabar con la extorsión telefónica, y para eso la solución es obligarte a registrar tu número celular con tu nombre, tu CURP y una identificación oficial, sin excepciones y sin importar que ya lo intentaron 2 veces antes y una de ellas terminó muy mal. La base de datos de millones de mexicanos vendiéndose en 500 pesos en un DVD en el mercado negro, pero esta vez es en serio, tanto que antes de lanzar la ley se aseguraron de eliminar los 2 organismos que podrían haberla frenado. El día que entró en vigor, el portal de Telcel ya exponía tu nombre, CURP, RFC y correo electrónico de cualquier usuario sin contraseña ni código. Además, siendo realistas, el 90% de las extorsiones son a través de llamadas VoIP y números extranjeros que este registro no puede tocar. Y según análisis, el mayor beneficiado de todo esto resulta ser el empresario más rico del país. Pero lo peor, lo sabían desde el principio y arrancaron de todas formas. Por eso, hoy veremos cómo una ley que promete protegerte puede convertirse en la base de extorsión y espionaje más grande que haya existido en México. Desde el 9 de enero de 2026, en México surgió esta absurda ley que te obliga a vincular tu número de celular con tu identidad, específicamente tu nombre completo, CURP y una identificación oficial vigente, sin excepciones para nadie. Y bueno, si no lo haces antes del 30 del próximo mes de junio, te suspenderán el servicio. Para los nuevos usuarios, ya es obligatorio. Ahora, ¿quién aprobó esta mamada? Bueno, la iniciativa la mandó la presidenta Shane al Senado en abril de 2025, como parte de una ley llamada Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, una ley de 299 artículos, y el registro estaba enterrado en el artículo 30º transitorio, no en los artículos donde cualquiera lo vería, ¿sabes? Y es alarmante cómo ha quedado expuesto que a la gente del gobierno no le gusta leer. 5 libros, pues yo me gusta mucho la Biblia, ¿no? Sin duda. Me gusta los volúmenes de Tragicomedia Mexicana, ¿no? Que son 1, 2 y 3. Mis libros, pues yo estudié puro derecho, casi el libro no leo. Leo mucho los de Pablo Coelho. Todo esto se aprobó en un periodo extraordinario de sesiones, dentro de un paquete legislativo gigante que incluía leyes de seguridad, inteligencia y hasta cosas sobre propaganda extranjera. Claramente esto se lo pasaron por los web, y así, con 77 votos a favor de Morena y aliados, se aprobó el 28 de junio de 2025. Pero mira, no quiero entrar en temas de política porque sinceramente no quiero hacerlo, güey, no estés chingando. Y bueno, tú como usuario, ¿qué tienes que hacer exactamente? Si lo haces en línea, además de los documentos que te mencioné al inicio, debes subir una selfie. Ojo, con máximo 3 intentos antes de que falles y te manden a una sucursal a perder medio día a ver si te atienden. Y aplica igual tanto para SIM física como para eSIM, que no te quede la duda. Ahora, lo que mucha gente no sabe, si tienes postpago, es decir, plan, probablemente ya está registrado. Este tipo de contratos siempre requieren identificación. El problema son las líneas de prepago, que históricamente eran anónimas y que representan el 85% del mercado. Más de 130 millones de líneas que nunca le dieron datos a nadie. También habrá un límite de 10 números por CURP, y si eres menor de edad, queda a nombre de tu tutor o tus padres. Pero lo que debería preocuparte más que el trámite en sí es que ya hay reportes de líneas registradas a nombre de personas sin que lo supieran. Entonces, si entras a la plataforma de consulta y aparecen números que no reconoces, tienes un problema grave, ¿sabes? Y mira, el gobierno dice que todo esto es para acabar con la extorsión telefónica, que si alguien desde un penal como el Fofo Márquez con su pinche Xbox Series X y un iPhone 17 Pro Max de 2 TB seguramente, bueno, si este u otro maleante te marca desde un número anónimo, ya no podría hacerlo porque en teoría todos los números tendrán una persona identificada detrás. Suena lógico, pero ya veremos más adelante por qué no sirve de mucho. Y el costo de implementación es de más de 4,000 millones de pesos. De momento lo absorben las operadoras, pero ya hay analistas advirtiendo que inevitablemente esto se va a transferir a las tarifas, o sea, a nosotros. Y aquí viene lo que no es coincidencia. Para que este registro funcionara sin obstáculos legales, antes tenían que desaparecer 2 instituciones, el IFT, que era el regulador autónomo de telecomunicaciones, y al igual que Profeco, sí hacían algo en el país. Y por otro lado, el INAI era el organismo autónomo de protección de datos, que bueno, por ahí había discusión de que si servía para algo o no, pero bueno, el pirata de Culiacán pasó por ambos el año pasado, meses antes del arranque del registro, eliminados por la misma reforma constitucional que abrió la puerta a todo esto. Casualidad, dicen algunos, estrategia, dicen los que sí se leen las letras chiquitas.
Esta no es la primera vez que el gobierno mexicano tiene una idea similar, es la tercera, y una de ellas terminó bastante mal, y por mal me refiero a la base de datos que supuestamente iba a protegerte, terminó vendiéndose en 500 pesos en un DVD en el mercado negro. El primer intento fue en 2009 con el borracho de Felipe Calderón en ese entonces. Lo llamaron Renault. El argumento era el mismo de ahora: extorsión disparada y líneas de celular anónimas. El decreto se firmó en febrero de 2009 y entró en vigor ese mismo año. Lo que pedían era más sencillo que el registro actual: solo nombre, fecha de nacimiento, CURP y un número de teléfono. Todo vía SMS al 2877, pero sin verificación real de ningún tipo. O sea, cualquiera con el CURP de otra persona podía registrar líneas a su nombre. Y por supuesto que pasó. 12,000 teléfonos quedaron registrados a nombre del propio Calderón usando su CURP pública. Según oficialmente se registró el 78% de las líneas, lo cual suena bien hasta que tomamos en cuenta ese pequeño detalle de que el sistema no verificaba nada. Los chips piratas con registro funcional se vendían en el mercado informal a 70 pesos y la extorsión bajó. No, de hecho subió un 40%. Los secuestros crecieron 8% y el propio presidente de Cofetel reconoció ante la cámara que el Renault estaba lejos de ser completo y confiable. Y lo más irónico, el crimen organizado nunca necesitó SIMs mexicanas de todas formas. Usaban números extranjeros con roaming, líneas robadas, hasta llamadas por VoIP. O sea, tenían opciones de sobra desde el principio. El golpe final para su sueño llegó en junio de 2010 cuando el periodista Víctor Solís documentó que en una página de internet, quebarato.com.mx, alguien ofrecía la base de datos completa del Renault por 500 pesos en DVD o hasta por correo electrónico. En abril de 2011, el Senado mató el Renault por unanimidad. Destruyeron los 90 millones de registros con testigos de la UNAM y el IFAI, pero el daño de la filtración ya era irreversible. Ahora, el segundo intento fue en 2021 con AMLO. Esta vez se le llamó PANOUT y era considerablemente más invasivo. Ya no pedía solo nombre y CURP, sino también datos biométricos como huellas, escaneo de iris y reconocimiento facial. Y ahí está la diferencia clave. Una contraseña puedes cambiarla, tu huella y cara desafortunadamente no. Si esos datos se filtraban, el daño era para toda tu vida. El INAI en ese entonces interpuso una acción de inconstitucionalidad. El IFT también presentó algo que se llama controversia constitucional, básicamente un juicio ante la Suprema Corte, y mira, afortunadamente en abril de 2022, la Suprema Corte tumbó el PANOUT con 9 votos de 11. El argumento clave fue que ya existían mecanismos menos invasivos para investigar delitos, con autorización judicial para personas bajo investigación, no para toda la población. Entonces te preguntarás, ¿por qué esta versión de 2026 sigue en pie si la Corte ya lo tumbó 2 veces? Bueno, ya lo sabes, quitaron a los 2 organismos que interpusieron las acciones que tumbaron al PANOUT, pero ahora el nuevo organismo que reemplazó al IFT se hace llamar CRT y no es del todo autónomo. Tiene autonomía técnica para decidir sobre frecuencias de señal o multas específicas basadas en la ley, pero carece de autonomía institucional, pues forma parte de la estructura del gobierno federal. ¿Y qué hay de la Corte? Bueno, también fue reformada. El registro actual no sobrevive porque sea más legal que sus predecesores, sino porque removieron a quienes podían frenarlo. El 9 de enero de 2026 fue el primer día oficial del registro. Telcel lanzó su portal y arrancó mal. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor lo documentó en video y lo compartió en sus redes. Bastaba con meter cualquier número de Telcel en el formulario y al abrir las herramientas de desarrollador en el navegador, el sistema te devolvía sin contraseña ni código SMS el nombre completo, CURP, RFC y correo del usuario. Como Gómez Villaseñor dijo, con un bot sencillo podías meter millones de números y construir la base de extorsión más poderosa que haya existido en México. ¿Y qué dijo Telcel? Bueno, primero lo negó. Su subdirector de comunicaciones salió a decir en entrevista que sí se requería el código SMS, pero ahí en el video claramente se ve que no. Horas después salieron y admitieron una vulnerabilidad técnica, y al menos la parcharon. Ojo, sin aclarar cuántos datos fueron accedidos durante ese tiempo. Este organismo de la CRT nada más lo atribuyó a intermitencias por alto volumen de usuarios. No les pusieron
pusieron sanción ni nada. A ver, también debemos decirlo, y no como justificación, pero las operadoras solo tuvieron 30 días para construir toda la infraestructura. Lógicamente, algo iba a fallar. Además, con su historial de hackeos, pues era de esperarse algo así, ¿sabes? Avisaron que tenían tiempo insuficiente, pero el gobierno arrancó de todas formas. Y además, México no tiene ley que obliga a las empresas a reportar filtraciones de datos como si existe en Brasil o Chile. Así que podrían tener tus datos comprometidos sin estar obligados a decir nada. Con tu CURP, RFC, nombre y correo, alguien puede registrar líneas a tu nombre sin que lo sepas, tramitar créditos o suplantar tu identidad en trámites digitales. Si te roban el celular, quien lo tiene puede usarlo para lo que quiera mientras tú sigues vinculado a esa línea. Y si alguien usa un número registrado a tu nombre para extorsionar a alguien, el número que aparece en la investigación pues es el tuyo. Mira, afortunadamente desde el 7 de febrero hay una plataforma de consulta en el portal de la CRT donde puedes verificar qué líneas están vinculadas a tu CURP. Hazlo. Y si encuentras algo que no reconoces, repórtaselo a tu operadora. Aunque el proceso de cómo hacerlo no es precisamente claro, lo que sí puedes esperar sin revisarlo es que te llegue una llamada de alguien haciéndose pasar por Telcel o por la CRT pidiendo tus datos para completar el registro. Así que ten mucho cuidado porque una operadora te va a andar llamando para pedirte tu CURP por teléfono. Ahora, la pregunta más obvia de todo esto, ¿el crimen organizado va a dejar de extorsionar porque les piden registrar su número? No, eso no va a cambiar. El 90% de las extorsiones ya se hacen por llamadas VoIP con números extranjeros a través de WhatsApp o Telegram, completamente fuera del alcance del registro. ¿Tú crees que esto va a detener a un extorsionador profesional que usa 10 números distintos por víctima? Ninguno de estos va a ir al Telcel de la esquina a registrar su línea con su propia CURP. Entonces, si el registro no sirve para el crimen, ¿por qué las operadoras aceptaron implementarlo? Bueno, no les quedó de otra, pero eso no significa que a todas les afecte igual. Mira, hay algo que no es casualidad. Un análisis de UBS Investment Bank lo pone muy claro. El registro beneficia desproporcionadamente a Telcel. Para que te des una idea, la empresa de Carlos Slim controla el 59% de las líneas activas y el 66% de los ingresos de todo el sector en México. Tienen la infraestructura y los centros de atención para absorber los costos de implementación. Por otro lado, los operadores pequeños como los OMB, pues no. Incluso OMBs grandes como Bait de Walmart, sabes que hasta repartían SIMs gratis en las tiendas. Pedirle a alguien estas identificaciones en un pasillo del supermercado es logísticamente inviable. La conclusión más cruda del análisis de UBS es que, aunque la ley tenga un fin de seguridad pública, el efecto colateral va a reforzar el poder del mercado de Carlos Slim. Esta regulación termina limpiando el mercado de competidores pequeños que no pueden escalar sus procesos de validación de identidad al mismo nivel que un gigante con décadas de infraestructura. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hagamos cuentas. Al 8 de marzo de 2026, solo 20.4 millones de líneas habían sido registradas, de 158 millones activas en México. Eso es el 12.6%. Y para llegar al 100% antes del 30 de junio, necesitarían registrar más de 900,000 líneas por día restante sin fallar ninguno. Matemáticamente es muy difícil y por la infraestructura es casi imposible. Mira, esto el gobierno lo sabe perfectamente. Aún así, Ricardo Castañeda de la CRT dijo públicamente que no habrá ninguna prórroga. Pero piénsalo, si el 1 de julio suspenden todo lo que no está registrado, estamos hablando de más de 100 millones de líneas cortadas de golpe. Las operadoras pierden millones de clientes e ingresos y quedan con millones de usuarios furiosos. No es un escenario que ninguna empresa quiera. Así que lo más probable es que sí va a haber prórroga. Y si eso pasa, pues sería básicamente admitir que la ley fue mal planeada desde el inicio. Aunque claro, como sabes, los responsables encontrarán la manera de no llamarlo así y echarle la culpa a alguien más. Y mientras tanto, hay millones de personas que, aunque quisieran registrarse, no pueden. Te hablo de migrantes sin documentación, adultos mayores sin acceso a herramientas digitales, comunidades indígenas rurales donde la operadora local no tiene la infraestructura para procesar un registro. Para ellos, el 1 de julio no es una fecha límite administrativa como para ti o para mí. En cierto modo, es una forma de
exclusión digital forzada. Entonces, ¿qué debería hacerse si de verdad se quisiera atacar la extorsión? Pues cuando cancelaron el Renault en 2011, lo sustituyeron con la geocalización focalizada solo para teléfonos vinculados a investigaciones y siempre con autorización judicial. Esto siempre es importante, que un juez lo dicte. Este sistema tiene sentido y no expone a toda la población. O bien, atacar el problema de donde viene, ya que hasta el 90% de las extorsiones se originan en penales. Debería haber inhibidores de señal en las cárceles, ¿no crees? Eso no requiere una base de datos de 158 millones de personas, que va a estar vulnerable tanto por parte de las operadoras como del gobierno. Ambos lados han sido expuestos por hackeos masivos, donde se ha expuesto la información de miles de millones de personas. Y entonces llega la pregunta del millón: ¿te registras o no? La respuesta honesta: si no lo haces, en teoría te van a cortar el servicio, pero la decisión es tuya. Yo diría, holdea, aguanta a ver qué pasa más adelante. Eso sí, antes de decidir, deberías saber qué más viene con este registro, porque da un poco de miedo honestamente. Y es que este tema esconde una capa mucho más densa, que decidí no desarrollar aquí básicamente por miedo a que me desaparezcan, ¿sabes? Bueno, exagero, pero tiene que ver con espionaje, violación a la privacidad y los derechos humanos. Ahora, con todo esto de la CURP biométrica obligatoria, este registro no es una medida aislada, sino una pieza dentro de un paquete legislativo más grande, que si lo analizas por completo, tiene una lógica bastante alarmante. No creo ser el indicado para tocarlo a fondo, ya que, como te das cuenta, no puedo dejar de poner memes de mierda cada rato, pero puede que sí lo haga. Por lo mientras, te dejo links a los artículos para que, si tienes tiempo, los leas y veas cómo está más cabrona la situación que un simple registro de líneas celulares. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero aprendieras algo y te sirviera este video. Así que bueno, suscríbete si quieres saber qué pasará más adelante con este tema, ya que probablemente van a salir más cosillas, pero por lo pronto te dejo este video para que ya no pienses en cosas feas y nos vemos allá.